Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. En este Santo Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos da un indicio para entender qué significa la comunión de los santos. Cada vez que rezamos el credo, proclamamos esta verdad de fe, que nos dice, en primer lugar, que estamos unidos en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. No solo la Iglesia terrenal, la Iglesia militante que está en este mundo, el periodo que estamos viviendo nosotros en la existencia, sino también la Iglesia del purgatorio y la Iglesia del cielo, por cierto. Estamos todos unidos en el Espíritu Santo. Es un solo cuerpo. La muerte no nos puede separar. Estamos conectados por el amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice San Pablo. Nada, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la persecución, mucho menos. Estamos en comunión. Sin embargo, a veces esta comunión se ve resquebrajada aquí en la tierra con malos ejemplos. Por ejemplo, la división que tenemos con los hermanos protestantes, con los hermanos ortodoxos. Ellos son cristianos, sí, nosotros también por el bautismo, pero a veces nos vemos con tanta diferencia, con tanta distancia. Por eso en el Concilio Vaticano II se enfatizó más en la idea del ecumenismo y esta gracia de que algún día habrá un solo rebaño y un solo pastor, y que en el cielo actualmente las almas de los bienaventurados ya no hacen esas diferencias. Yo fui luterano, yo fui católico, yo fui anglicano, yo fui ortodoxo, yo fui pentecostal, sino que es un solo rebaño, todos en comunión, todos unidos al corazón de Cristo. Distinto es cuando, inclusive dentro de la misma denominación católico, o de un movimiento, o de una parroquia, o en la propia familia, alguien empieza a hablar mal de Cristo. Dice el apóstol Juan que todo aquel que no reconoce a Jesús como Hijo de Dios, como el que realmente murió y resucitó para salvarnos, es un anticristo. Así de simple. Entonces, hablar mal de Cristo es, sin duda, un signo de anticomunión. Es imposible, entonces, tener comunión con herejes que odian a Cristo, que odian la Iglesia Católica. Es imposible tener comunión con apóstatas, con personas que hacen daño, que persiguen a los católicos, que pertenecen a otras religiones y utilizan el nombre de Dios para esgrimir acciones de odio, matan, destruyen, lanzan bombas, hacen atentados terroristas, todo en nombre de la fe. Y las veces en que a lo largo de la historia personajes de nuestra Santa Iglesia cometieron esos mismos errores, hay que reconocerlos. Y el Papa San Juan Pablo II pidió perdón por eso. ¿Cuántos errores, cuántos pecados que se cometieron en ese sentido? En el tiempo, por ejemplo, de las Inquisiciones, o antes, en las Cruzadas, o en la manera como se dominaba a los indígenas en estos periodos, en estas tierras de América, de Asia, de África. Claro que se han cometido muchos pecados, muchos errores, pero esos pecados ya estaban en semilla en el corazón mismo de los apóstoles, como vemos en el Santo Evangelio de hoy, cuando una persona estaba expulsando demonios en nombre de Jesús, y San Juan Evangelista, el apóstol del amor, el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, se llenó de rabia. Aquí se ve la realidad de que los apóstoles eran tan humanos como todos somos. Todos tenemos esta realidad triste, ¿no?, de mostrar ese lado oscuro.
del pecado que está presente en nuestra vida. Y el pecado siempre tiende a la división, siempre tiende a formar sectas, a querer excluir a otros del corazón de Cristo y de nuestros propios corazones. Jesús les dice, no se lo impidan. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Así es que ese argumento no es de los nuestros, no va con el corazón de Cristo. Todo lo contrario. Hay que buscar la unión, hay que buscar la comunión, pero por supuesto que cuando existe mala voluntad, cuando existe deseos de denigrar, de producir daño, división en la iglesia, no podemos comulgar con eso. La comunión de los santos existe solo, como dice el Santo Evangelio de hoy, cuando los fieles hablan bien de Cristo, cuando hablan, sienten y actúan y viven como Jesús, porque esa es la prueba de que están con el Espíritu Santo. Si están con odio, si están con rabia, con espíritu de descalificar, de condenar, se pierde la comunión de los santos, se pierde la santidad y ahí estamos actuando con criterios humanos y no con el corazón de Cristo. Por último, Jesús dice, nadie que hable bien de nosotros puede estar contra nosotros. En otras palabras, el que no está contra nosotros está con nosotros. Esto entonces nos llena de mucha alegría porque hay tantas personas que a lo mejor no son de nuestra familia espiritual en la Iglesia Católica, o ni siquiera son católicos pero son cristianos, o ni siquiera son cristianos pero creen en Dios, o ni siquiera creen en Dios pero son personas de buena voluntad, y solo Dios puede juzgar eso, en la medida en que están actuando con el corazón de Cristo, que están buscando actuar según su conciencia y hacer el bien con el corazón de Jesús. Entonces, en ese sentido al menos, existe una comunión. Y solo Dios puede juzgar finalmente quién estuvo de su lado o quién estuvo contra él. Eso no lo podemos juzgar nosotros. Por eso no debemos nunca condenar a nadie, ni decir estas personas son malas, son herejes o están contra Cristo, porque eso solamente lo sabe Jesús. La intención de las personas solamente la conoce Jesús. Lo que nosotros podemos juzgar son los hechos y los dichos, los actos y las palabras concretas. Claro, porque si una persona, un protestante, por ejemplo, habla mal de la Santísima Virgen y dice que tuvo más hijos, como suele suceder, entonces yo debo decir, no, eso está mal, es una herejía. La Virgen es Virgen Inmaculada, antes, durante, después del parto, no tuvo más hijos biológicos. No puedo comulgar con esa herejía, la condeno. El pecado se condena, el error se condena, pero nunca a las personas y nunca a sus intenciones. Esto solamente lo puede juzgar el Señor.